El papel de los indígenas en la lucha por la independencia de México. La lucha por la independencia de México, que culminó en 1821, fue un proceso complejo y multifacético que involucró a diversos actores sociales, económicos y políticos. Entre estos actores, los indígenas desempeñaron un papel crucial, aunque a menudo subestimado o ignorado en la historiografía tradicional. Este artículo busca arrojar luz sobre la contribución de los pueblos indígenas a la independencia de México, explorando su participación, motivaciones y el impacto de sus acciones en el desarrollo del movimiento independentista. Antes de la llegada de los españoles, México estaba habitado por numerosas civilizaciones indígenas con sus propios sistemas de gobierno, economía y cultura. La conquista española en el siglo XVI significó la imposición de un nuevo orden político y social, donde los indígenas fueron relegados a una posición de subordinación y explotación. Durante los 3 siglos de dominio colonial, las comunidades indígenas fueron sometidas a trabajos forzados, impuestos excesivos y despojo de sus tierras, lo que generó un profundo resentimiento y deseo de liberación. Participación temprana en levantamientos. Desde el inicio de la colonización, hubo levantamientos indígenas contra la opresión española. Estos movimientos, aunque generalmente locales y aislados, evidenciaron el descontento y la resistencia de los pueblos indígenas. Un ejemplo notable es la rebelión de los pueblos indígenas del Bajío en 1810, que antecede la insurgencia de Miguel Hidalgo. Los indígenas ya habían demostrado su capacidad para organizarse y resistir, lo que sentó las bases para su participación en la lucha independentista. La insurgencia de Miguel Hidalgo, el grito de Dolores de Miguel Hidalgo en 1810 marcó el inicio formal del movimiento de independencia. Desde el principio, Hidalgo contó con el apoyo de numerosos indígenas, quienes se unieron a sus filas en masa. La figura de Hidalgo, un sacerdote criollo que hablaba la lengua otomí y que simpatizaba con las causas indígenas, fue fundamental para ganar su confianza y lealtad. Los indígenas, motivados por la promesa de abolición de tributos y la restitución de sus tierras, vieron en la insurgencia una oportunidad para mejorar su situación. Aunque las promesas de Hidalgo no se materializaron plenamente, su participación fue decisiva en las primeras victorias insurgentes, como la toma de Guanajuato y la batalla de Monte de las Cruces. José María Morelos y Pavón. Tras la muerte de Hidalgo, José María Morelos y Pavón asumió el liderazgo del movimiento insurgente. Morelos, mestizo y conocedor de la realidad indígena, logró consolidar y organizar el movimiento independentista, dándole un carácter más estructurado y con objetivos claros. Bajo su mando, los indígenas continuaron desempeñando un papel crucial, especialmente en el sur del país, donde constituían una parte significativa de sus fuerzas. Morelos promovió reformas que buscaban la igualdad y la justicia social, incluyendo la abolición de la esclavitud y la eliminación de tributos indígenas. Aunque estas reformas enfrentaron resistencia y no siempre fueron implementadas, reflejan la importancia que Morelos otorgaba a la causa indígena y su papel en la lucha por la independencia. La resistencia en las comunidades indígenas. Además de su participación en las filas insurgentes, muchas comunidades indígenas resistieron activamente la dominación colonial en sus propios términos. En regiones como Oaxaca, Chiapas y Yucatán, los pueblos indígenas lideraron levantamientos locales, aprovechando la inestabilidad del periodo de guerra para reafirmar su autonomía y derechos ancestrales. Estas resistencias locales, aunque en ocasiones desconectadas del movimiento insurgente principal, contribuyeron a debilitar el control español y a crear un ambiente propicio para la independencia. Los indígenas aprovecharon el contexto de guerra para renegociar su posición y buscar mejores condiciones de vida, lo que evidencia su agencia y protagonismo en este periodo histórico. La consumación de la independencia. La consumación de la independencia en 1821, con la firma del Plan de Iguala y la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, marcó el fin del dominio español y el inicio de una nueva etapa para el país. Sin embargo, la participación indígena en la lucha independentista no fue plenamente reconocida ni recompensada. Los indígenas esperaban que la independencia trajera consigo mejoras significativas en su situación, pero la nueva élite gobernante, compuesta principalmente por criollos, no cumplió con muchas de las promesas hechas durante la guerra. A pesar de ello, la contribución indígena fue fundamental para el logro de la independencia y dejó un legado importante en la historia de México. Impacto y legado. La participación de los indígenas en la lucha por la independencia tuvo un impacto duradero en la sociedad mexicana.
Su contribución evidenció la capacidad de organización y resistencia de los pueblos indígenas, así como su deseo de justicia y equidad. A pesar de las decepciones post-independencia, los movimientos indígenas continuaron luchando por sus derechos y reivindicaciones, influenciando posteriormente las reformas agrarias y los movimientos sociales del siglo XX. El reconocimiento de la importancia del papel indígena en la independencia es fundamental para una comprensión completa y justa de la historia de México. Su lucha no solo contribuyó a la liberación del yugo colonial, sino que también sentó las bases para futuras luchas por la igualdad y el reconocimiento de los derechos indígenas. El papel de los indígenas en la lucha por la independencia de México fue crucial y multifacético. Desde su participación en las primeras insurrecciones hasta su protagonismo en las filas insurgentes, los pueblos indígenas demostraron una capacidad de resistencia y un deseo de justicia que fueron fundamentales para la liberación del país. Aunque sus expectativas no fueron plenamente satisfechas en la postindependencia, su legado perdura en la historia y continúa inspirando la lucha por los derechos y la equidad en México. La historia de la independencia de México no estaría completa sin el reconocimiento de la valiosa contribución de los pueblos indígenas. Su participación no solo fue esencial para la consecución de la independencia, sino que también dejó un legado de resistencia y lucha por la justicia que sigue siendo relevante en la actualidad. Es crucial seguir investigando y difundiendo estas historias para honrar su memoria y comprender mejor el pasado y presente de nuestro país. La participación de los criollos en la Guerra de Independencia de México. La Guerra de Independencia de México, iniciada en 1810 y concluida en 1821, fue un proceso complejo y multifacético en el que participaron diversos actores sociales. Entre ellos, los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, desempeñaron un papel crucial. Esta participación fue influenciada por un conjunto de factores sociales, económicos, políticos y culturales que llevaron a los criollos a convertirse en una fuerza motriz del movimiento independentista. Contexto histórico. Los criollos en la Nueva España en la época colonial, la sociedad de la Nueva España estaba estratificada en un sistema de castas. En la cúspide se encontraban los peninsulares, españoles nacidos en Europa, quienes ocupaban los cargos más altos en el gobierno, la iglesia y el ejército. Los criollos, aunque de origen español, eran relegados a posiciones secundarias debido a su nacimiento en América. Esta situación generó un resentimiento profundo entre los criollos, quienes se sentían marginados y discriminados a pesar de su linaje y contribuciones económicas y culturales a la colonia. Los criollos eran propietarios de haciendas, minas y comercios, y muchos de ellos estaban bien educados, habiendo estudiado en universidades tanto en la Nueva España como en Europa. Sin embargo, a pesar de su riqueza y educación, su acceso al poder político y administrativo estaba severamente limitado, lo que sembró las semillas del descontento y el deseo de cambio. Factores motivadores para los criollos: discriminación y exclusión. La discriminación sistemática y la exclusión de los criollos de los puestos de poder fueron factores clave que motivaron su participación en el movimiento independentista. La administración colonial española favorecía abiertamente a los peninsulares, relegando a los criollos a roles menores. Esta marginación no solo afectaba su prestigio social, sino también sus oportunidades económicas y políticas. Influencia de las ideas ilustradas. La influencia de la Ilustración también jugó un papel fundamental. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, que se difundieron desde Europa y Estados Unidos, inspiraron a muchos criollos a cuestionar el sistema colonial y a imaginar una sociedad más justa e igualitaria. La Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos sirvieron de ejemplos potentes de cómo los ideales ilustrados podían aplicarse para derrocar regímenes opresivos. Crisis económica y reformas borbónicas. Las reformas borbónicas implementadas en el siglo XVIII, destinadas a centralizar y fortalecer el control español sobre sus colonias, también contribuyeron al descontento criollo. Estas reformas incluían nuevas políticas fiscales y administrativas que afectaban negativamente a los intereses económicos de los criollos, aumentando los impuestos y restringiendo el comercio. La crisis económica que siguió exacerbó aún más las tensiones entre criollos y peninsulares. Principales figuras criollas en la independencia: Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo, un sacerdote criollo, es una de las figuras más emblemáticas de la independencia mexicana. Nacido en una familia acomodada, Hidalgo estudió en el Colegio de San Nicolás en Valladolid, hoy Morelia, donde se empapó de ideas ilustradas.
En 1810, Hidalgo lanzó el famoso Grito de Dolores, llamando a la insurrección contra el dominio español. Aunque su rebelión inicial fue sofocada y él mismo fue capturado y ejecutado en 1811, su acción desencadenó una serie de eventos que llevaron a la independencia de México. Ignacio Allende, un capitán del ejército y también criollo, fue un aliado cercano de Hidalgo. Nacido en una familia noble, Allende compartía el descontento de los criollos por su exclusión del poder. Participó activamente en la planificación y ejecución del levantamiento inicial y, tras la muerte de Hidalgo, continuó la lucha hasta su captura y ejecución en 1811. Su liderazgo militar fue crucial en las primeras etapas del movimiento independentista. José María Morelos y Pavón José María Morelos, otro sacerdote criollo, tomó las riendas del movimiento tras la muerte de Hidalgo y Allende. Morelos demostró ser un estratega militar talentoso y un líder carismático. Bajo su mando, las fuerzas insurgentes lograron varias victorias significativas. Morelos también convocó el Congreso de Chilpancingo en 1813, donde se promulgó la primera Constitución mexicana, estableciendo los principios de soberanía y libertad. Aunque Morelos fue capturado y ejecutado en 1815, su legado y sus ideas perduraron en la lucha por la independencia. La contribución de los criollos en las campañas militares. Los criollos no solo fueron líderes políticos y espirituales del movimiento independentista, sino que también participaron activamente en las campañas militares. Utilizaron su conocimiento del terreno, sus recursos económicos y su influencia social para reclutar y equipar a las fuerzas insurgentes. Su participación fue crucial en varias batallas clave, como la Batalla del Monte de las Cruces y el sitio de Cuautla. Además, los criollos desempeñaron un papel importante en la organización y administración de los territorios controlados por los insurgentes. Establecieron sistemas de gobierno local y promovieron la educación y la justicia, preparando así el camino para la eventual creación de un Estado mexicano independiente. La diplomacia criolla y la alianza con otros grupos. Los criollos también fueron hábiles diplomáticos, buscando alianzas con otros grupos sociales y étnicos. Reconocieron la importancia de ganar el apoyo de los mestizos, indígenas y esclavos africanos para fortalecer el movimiento independentista. Aunque las relaciones entre estos grupos no siempre fueron armoniosas, los criollos utilizaron su posición y su conocimiento para mediar y negociar, tratando de unificar las diversas fuerzas bajo un objetivo común. Un ejemplo notable de esta diplomacia fue la alianza entre los criollos insurgentes y Vicente Guerrero, un líder mestizo que jugó un papel crucial en las etapas finales de la guerra. Guerrero, junto con Agustín de Iturbide, un criollo que inicialmente había luchado del lado realista, logró consolidar las fuerzas independentistas y negociar el Plan de Iguala en 1821, que estableció la independencia de México bajo un régimen monárquico constitucional. El impacto de la independencia en la sociedad criolla. La independencia de México tuvo un impacto profundo en la sociedad criolla. Aunque muchos criollos esperaban obtener mayores beneficios y posiciones de poder en la nueva nación, la realidad fue más compleja. La lucha por la independencia dejó al país en un estado de caos económico y social, y los conflictos internos continuaron durante muchos años. Sin embargo, la independencia también abrió nuevas oportunidades para los criollos. Finalmente, pudieron acceder a posiciones de poder político y administrativo que antes les habían sido negadas. Se convirtieron en una élite dirigente en la nueva nación, aunque también tuvieron que enfrentarse a desafíos significativos, como la construcción de un Estado unificado y la integración de los diversos grupos sociales y étnicos. Legado y conclusión. El legado de los criollos en la Guerra de Independencia de México es innegable. Su participación fue fundamental para el éxito del movimiento y la eventual independencia del país. Los criollos no solo lideraron y financiaron la lucha, sino que también contribuyeron a la formación de la identidad y la estructura política de la nueva nación mexicana. La independencia de México marcó el inicio de una nueva era en la que los criollos finalmente pudieron reclamar el lugar que sentían que les correspondía. Aunque el camino hacia una sociedad justa y equitativa fue largo y lleno de desafíos, la contribución de los criollos estableció las bases para el desarrollo de México como una nación independiente. En resumen, los criollos jugaron un papel crucial en la Guerra de Independencia de México, motivados por la discriminación, la influencia de las ideas ilustradas y las reformas borbónicas. Figuras como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y José María Morelos lideraron el movimiento, demostrando el impacto significativo de los criollos en el desenlace de la guerra.
La independencia transformó la sociedad criolla, brindándoles nuevas oportunidades y desafíos mientras forjaban una nación soberana. La participación de los esclavos en la Guerra de Independencia de México. La participación de los esclavos en la Guerra de Independencia de México es un tema crucial para entender el complejo entramado de intereses y motivaciones que impulsaron la lucha por la emancipación del dominio español. Este periodo histórico, comprendido entre 1810 y 1821, se caracterizó no solo por el anhelo de liberarse de la opresión colonial, sino también por el deseo de cambiar las profundas injusticias sociales que aquejaban a la Nueva España. Los esclavos, quienes representaban una significativa porción de la población, tuvieron un rol fundamental en este proceso de transformación. Desde su llegada al continente americano, los africanos esclavizados fueron forzados a trabajar en condiciones extremadamente duras, sometidos a un sistema que deshumanizaba y explotaba a miles de individuos para el beneficio de la élite colonial. En la Nueva España, trabajaban principalmente en plantaciones de azúcar, minas y haciendas agrícolas, donde su labor era indispensable para la economía colonial. No obstante, el estallido de la Guerra de Independencia les ofreció una oportunidad de romper las cadenas de la esclavitud y reivindicar sus derechos. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, considerado el padre de la patria mexicana, es especialmente recordado por el Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, que dio inicio a la lucha armada. Sin embargo, a menudo se pasa por alto su revolucionaria encomienda de abolir la esclavitud. En su manifiesto, Hidalgo proclamó la libertad de los esclavos y suprimir el tributo que los indígenas tenían que pagar, atrayendo así a numerosos esclavizados y desfavorecidos a su causa. Esta decisión no solo marcó un hito en la guerra por la independencia, sino que también reflejó un reconocimiento explícito de la injusticia del sistema esclavista. La participación activa de los esclavos en la guerra no fue meramente simbólica. Su intervención se manifestó a través de diversas formas, como la incorporación directa en las filas insurgentes y la realización de tareas fundamentales detrás de las líneas de combate. Muchos esclavizados escaparon de las haciendas y se unieron a los ejércitos insurgentes, donde sus conocimientos sobre el terreno y su fortaleza física resultaron ser valiosos activos. Integrados en los diversos batallones y guerrillas, jugaron un papel esencial en enfrentamientos claves y en la logística bélica, a menudo arriesgando su vida por el sueño de la libertad. Un ejemplo destacado es el de José María Morelos y Pavón, quien sucedió a Hidalgo en la conducción del movimiento insurgente tras su ejecución en 1811. Morelos, quien también hacía un fuerte énfasis en la abolición de la esclavitud, incluyó en su ejército a una significativa cantidad de esclavos liberados. Bajo su mando, estos hombres no solo encontraron la posibilidad de luchar por su libertad, sino que también figuraron como protagonistas en importantes victorias militares. El impacto de la participación de los esclavos fue tan significativo que incluso el virrey español, viendo que la esclavitud podía contribuir al descontento general, llegó a proponer una tregua que incluía condiciones favorables para los esclavos, como evitar la separación de familias y mejorar las condiciones laborales. Sin embargo, los insurgentes, ahora bajo el liderazgo de figuras como Vicente Guerrero, mantuvieron firmes sus principios de abolición total, considerando que la independencia estaría incompleta sin la plena libertad de todos los individuos. Vicente Guerrero, quien eventualmente se convertiría en una de las figuras más prominentes de la independencia y el segundo presidente de México, era él mismo de ascendencia afrodescendiente y nunca dejó de abogar por la igualdad y la abolición de la esclavitud. Guerrero entendió profundamente las luchas a las que se enfrentaban los esclavos y su inclinación hacia la justicia social se reflejó en su liderazgo. Los esclavos que participaron en la guerra fueron motivados por más que las promesas de libertad inmediata. Muchos de ellos vieron en el movimiento independentista una posibilidad de cambiar radicalmente la estructura social y económica que les había subyugado durante siglos. La esperanza de una sociedad más equitativa donde pudieran reconocer su dignidad y humanidad les impulsó a seguir combatiendo incluso en los momentos más adversos. Aunque la guerra culminó en 1821 con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, los ideales de la insurgencia en cuanto a la abolición de la esclavitud no se materializaron de inmediato. Fue necesario esperar hasta 1829, con la presidencia de Vicente Guerrero, para que la esclavitud fuera formalmente abolida en todo el territorio mexicano. Esta medida trajo consigo un cambio significativo, aunque tardío en una sociedad profundamente marcada por siglos de explotación.
Es necesario reconocer que la participación de los esclavos en la Guerra de Independencia de México no solo demuestra el papel activo que estos individuos jugaron en la configuración de la nación, sino que también subraya la intersección de la lucha por la independencia con la lucha por los derechos civiles y la justicia social. Esta confluencia de combates sitúa a los esclavos en un lugar central dentro de la narrativa histórica del México independiente. Este legado de resistencia y valentía de los esclavos insurgentes sigue siendo relevante hoy en día, ya que nos invita a reflexionar sobre las raíces históricas de las desigualdades actuales y los imperativos de continuar construyendo una sociedad inclusiva. En honor a su contribución, es fundamental que su memoria se mantenga viva en los relatos históricos, reconociendo que, sin su participación crucial, la independencia de México hubiese sido inconcebiblemente diferente. La participación de las comunidades afrodescendientes en la Guerra de Independencia de México. La participación de las comunidades afrodescendientes en la Guerra de Independencia de México es un aspecto poco conocido y estudiado de esta importante etapa de la historia del país. Aunque su contribución ha sido en gran medida ignorada o minimizada, la realidad es que los afrodescendientes jugaron un papel significativo en la lucha por la independencia de México, participando activamente en el conflicto armado y asumiendo roles importantes en diversas áreas. Durante la época colonial, México era una sociedad profundamente dividida por el sistema de castas, que otorgaba diferentes derechos y privilegios según el origen racial. Los afrodescendientes, asentados principalmente en la costa del Golfo de México y en la región del Pacífico, ocupaban los escalones más bajos de esta jerarquía social y sufrían una gran discriminación y exclusión. No obstante, cuando estalló la lucha por la independencia en 1810, muchos afrodescendientes vieron en esta causa una oportunidad para obtener una mayor igualdad de derechos y un cambio en su situación socioeconómica. A lo largo de la guerra, fueron reclutados en los ejércitos insurgentes, tanto en las filas formales como en las guerrillas y grupos irregulares que combatían contra el dominio español. Las comunidades afrodescendientes demostraron una valentía y una determinación sobresalientes en el campo de batalla. Peleando junto a sus compañeros de armas, lucharon de igual a igual contra las fuerzas realistas, defendiendo la idea de un México independiente y libre de la opresión colonial. Su contribución fue particularmente importante en la región de la Costa Chica, en el actual estado de Guerrero, donde formaron parte de las guerrillas y fueron líderes destacados en la resistencia contra las autoridades coloniales. Además de su participación en el campo de batalla, los afrodescendientes también desempeñaron roles cruciales en otras áreas de la guerra. Muchos de ellos se unieron a las filas de los insurgentes como espías e informantes, utilizando su conocimiento de la región y su capacidad para moverse de manera discreta para proporcionar información valiosa sobre los movimientos y estrategias de las fuerzas realistas. Asimismo, las comunidades afrodescendientes fueron fundamentales en la logística y el suministro para los ejércitos insurgentes. Utilizando su experiencia como comerciantes y navegantes, se encargaron de abastecer de alimentos, armas y municiones a los combatientes independentistas, asegurando así su supervivencia y su capacidad para continuar la lucha. Es importante destacar que la participación de los afrodescendientes en la Guerra de Independencia no se limitó solo a los hombres. Las mujeres afrodescendientes desempeñaron un papel fundamental en la guerra, brindando apoyo logístico, curando a los heridos y en algunos casos incluso luchando en el frente. Su valentía y sacrificio fueron fundamentales para el avance de la causa independentista. A pesar de su valiosa contribución, la participación de las comunidades afrodescendientes en la Guerra de Independencia ha sido en gran medida invisible en la historiografía oficial. Sus nombres y hazañas rara vez se mencionan en los libros de historia, y su legado ha sido borrado en gran medida de la memoria colectiva. Sin embargo, en los últimos años ha habido un interés creciente por parte de los historiadores y las comunidades afrodescendientes en rescatar esta historia oculta. Se han llevado a cabo investigaciones y se han realizado esfuerzos por reconocer y rendir homenaje a los afrodescendientes que lucharon y dieron su vida por la independencia de México. La participación de las comunidades afrodescendientes en la Guerra de Independencia de México es un capítulo fundamental de la historia del país que merece ser conocido y valorado. Su contribución no solo ayudó a que México se liberara del yugo colonial, sino que también sentó las bases para la lucha por una mayor igualdad y justicia social. Reconocer y celebrar esta participación es fundamental para construir una narrativa histórica más inclusiva y justa. El papel de los intelectuales en la Guerra de Independencia de México.
La Guerra de Independencia de México, que tuvo lugar entre 1810 y 1821, fue un movimiento político y social de gran alcance que buscaba terminar con el dominio español sobre el territorio mexicano. Este conflicto armado contó con la participación de una diversidad de actores, entre ellos intelectuales que desempeñaron un importante papel en el desarrollo y difusión de las ideas que sustentaron esta lucha por la independencia. Los intelectuales desempeñaron un papel fundamental en la formación de la conciencia nacional y en la articulación de los argumentos que justificaron la necesidad de buscar la independencia de México. A través de sus escritos y discursos, difundieron ideas como la igualdad, la libertad y la dignidad humana, valores que fueron fundamentales para cuestionar el orden colonial y promover una nueva forma de gobierno. Uno de los intelectuales más destacados de esta época fue José María Morelos y Pavón, quien fue uno de los líderes principales de la lucha por la independencia. Morelos, además de su carácter como líder militar, se destacó como una figura intelectual importante, ya que escribió la Constitución de Apatzingán, que estableció los principios y derechos fundamentales que debían regir en un gobierno independiente. Otro intelectual destacado en este periodo fue Miguel Hidalgo, quien a través de su famoso grito de independencia en 1810, llamó a la población a levantarse contra el régimen español. Aunque Hidalgo no tuvo una formación académica formal, su labor como cura y su contacto con las ideas de la Ilustración europea lo convirtieron en un referente intelectual para los insurgentes. Por otro lado, el papel de los intelectuales no solo se limitó a la promoción de ideas revolucionarias, sino que también desempeñaron un papel importante en la difusión de la cultura y la educación. Durante este periodo, surgieron varios periódicos y revistas que permitieron la difusión de ideas, así como el debate y la reflexión sobre los acontecimientos que estaban teniendo lugar en ese momento. Los intelectuales también jugaron un papel importante en la formación de las ideas de identidad y nacionalismo en México. A través de su trabajo, promovieron la idea de que México era una nación independiente y soberana, con una historia y cultura propias. Estas ideas contribuyeron a la consolidación de una conciencia nacional que fue fundamental para mantener y defender la independencia alcanzada. Además, los intelectuales también jugaron un papel importante en el ámbito de la diplomacia. Muchos de ellos fueron enviados al extranjero como representantes de la causa independentista, negociando alianzas y apoyos internacionales para la lucha contra el dominio español. Su labor en este sentido fue fundamental para obtener el reconocimiento y apoyo de naciones como Estados Unidos, que finalmente reconocieron la independencia de México en 1822. Sin embargo, no todos los intelectuales estuvieron de acuerdo con la independencia de México. Algunos de ellos mantenían una postura conservadora y defendían la continuidad del dominio español. Estos intelectuales, conocidos como realistas, argumentaban que la independencia conduciría al caos y la anarquía en México. A pesar de ello, su influencia fue menor en comparación con los intelectuales que abogaban por la independencia. En resumen, los intelectuales jugaron un papel fundamental en la Guerra de Independencia de México. A través de sus escritos y discursos, promovieron ideas como la libertad y la igualdad, fundamentales para cuestionar el orden colonial y buscar una nueva forma de gobierno. Además, contribuyeron a la consolidación de la identidad y la conciencia nacional, difundieron la cultura y la educación, y desempeñaron un papel importante en la diplomacia. Su labor fue fundamental para el éxito de la lucha por la independencia y sentó las bases para la construcción de un México independiente y libre. El papel de los misioneros en la lucha por la independencia de México. La lucha por la independencia de México es uno de los momentos más importantes y emblemáticos de la historia del país. Fue un proceso largo y complejo, que duró más de una década y que involucró a personas de diferentes sectores de la sociedad. Entre ellos, los misioneros jugaron un papel destacado. Desde la llegada de los españoles a territorio mexicano, los misioneros desempeñaron un papel vital en la colonización y evangelización de la población indígena. Su labor consistía en convertir a los nativos al cristianismo y enseñarles las costumbres y tradiciones españolas. Durante varios siglos, los misioneros fueron pieza clave en la expansión del Imperio español y en el control de las colonias americanas. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XVIII, comenzaron a surgir voces críticas hacia el dominio español y el sistema de gobierno impuesto en América. Los misioneros no fueron ajenos a este movimiento, y muchos de ellos se unieron a la lucha por la independencia de México. Uno de los misioneros más destacados en este proceso fue el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla,
conocido como el padre de la patria mexicana. Hidalgo, quien era cura en el pueblo de Dolores, fue uno de los primeros en alzar la voz en contra del dominio español y en favor de la independencia. En su famoso Grito de Dolores, pronunciado el 16 de septiembre de 1810, llamó a los mexicanos a levantarse en armas contra el gobierno español. Otros misioneros también se sumaron a la causa independentista. Entre ellos destaca José María Morelos y Pavón, quien fue sacerdote y líder militar. Morelos, a través de sus escritos y discursos, impulsó la lucha por la independencia y propuso una serie de reformas para mejorar las condiciones de vida de la población mexicana. Además de su participación directa en la lucha armada, los misioneros también jugaron un papel importante como mediadores y propagandistas de la causa independentista. A través de sus sermones y escritos, difundieron las ideas de libertad y justicia, e instaron a los mexicanos a unirse en contra del dominio español. Los misioneros también contribuyeron a la formación de una identidad nacional mexicana. A través de su trabajo en las comunidades indígenas, promovieron la preservación de las tradiciones y costumbres locales, y fomentaron el sentido de pertenencia a una nación independiente. Sin embargo, no todos los misioneros apoyaron la causa independentista. Algunos se mantuvieron leales a la corona española y se opusieron a la rebelión. En muchos casos, estos misioneros fueron perseguidos por los insurgentes y vieron sus iglesias saqueadas y destruidas. En resumen, los misioneros desempeñaron un papel relevante en la lucha por la independencia de México. A través de su participación directa en la lucha armada, su trabajo como mediadores y propagandistas, y su contribución a la formación de una identidad nacional mexicana, estos religiosos tuvieron un impacto significativo en el proceso de independencia del país. Su legado perdura hasta el día de hoy, como símbolo de valentía y compromiso con la causa mexicana. Los jefes políticos coloniales y su papel en la Guerra de Independencia de México. Durante la Guerra de Independencia de México, que tuvo lugar entre 1810 y 1821, los jefes políticos coloniales jugaron un papel crucial en el conflicto. Estos jefes políticos eran funcionarios designados por el gobierno español para representarlos en las diferentes regiones de México. Eran responsables de mantener el orden colonial, recaudar impuestos y aplicar las políticas del gobierno central en sus respectivas áreas. Sin embargo, durante la Guerra de Independencia, muchos de estos jefes políticos se convirtieron en figuras clave en la lucha por la independencia. Aunque algunos jefes políticos permanecieron leales al gobierno español, muchos se unieron a las fuerzas insurgentes y jugaron un papel fundamental en la organización y movilización de las fuerzas independentistas. Estos jefes políticos se convirtieron en líderes locales de la lucha contra el dominio español y fueron clave para la coordinación de las acciones militares en sus respectivas regiones. Uno de los jefes políticos más destacados durante la Guerra de Independencia fue José María Morelos. Morelos fue inicialmente nombrado jefe político y capitán general del sur de México por el gobierno español, pero luego se unió a la causa insurgente y se convirtió en uno de los líderes más importantes del movimiento independentista. Bajo su liderazgo, las fuerzas insurgentes lograron importantes victorias y avanzaron hacia el centro de México. Otro jefe político clave durante la Guerra de Independencia fue Vicente Guerrero. Guerrero también fue nombrado jefe político por el gobierno español, pero pronto se unió a la causa insurgente liderada por Morelos. Guerrero desempeñó un papel crucial en la organización y liderazgo de las fuerzas insurgentes en el sur de México y fue uno de los líderes más importantes en la lucha por la independencia. Además de Morelos y Guerrero, otros jefes políticos también desempeñaron un papel destacado en la Guerra de Independencia. Por ejemplo, Ignacio López Rayón fue un jefe político en el centro de México que lideró la resistencia contra las fuerzas españolas y jugó un papel importante en la redacción de los documentos fundamentales del movimiento independentista, como el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. La participación de los jefes políticos en la Guerra de Independencia fue crucial para el éxito del movimiento independentista. Su conocimiento de las regiones en las que operaban, así como su capacidad para movilizar y organizar a las fuerzas insurgentes, fueron fundamentales en la lucha contra el dominio español. Además, su experiencia administrativa les permitió establecer formas de gobierno local en los territorios liberados, sentando las bases para la futura construcción del Estado mexicano. Sin embargo, no todos los jefes políticos colaboraron con la causa independentista. Algunos permanecieron leales al gobierno español y lucharon contra las fuerzas insurgentes.
Estos jefes políticos fueron clave en la resistencia al movimiento independentista y actuaron como agentes del gobierno central en la represión de las revueltas. En resumen, los jefes políticos coloniales desempeñaron un papel fundamental en la Guerra de Independencia de México. Algunos se unieron a la causa insurgente y se convirtieron en líderes destacados en la lucha por la independencia, mientras que otros permanecieron leales al gobierno español y lucharon contra las fuerzas independentistas. Su conocimiento de las regiones en las que operaban, su capacidad para movilizar y organizar a las fuerzas insurgentes, y su experiencia administrativa fueron fundamentales para el éxito del movimiento independentista. La influencia de la masonería en la independencia de México. La independencia de México, un proceso histórico de gran trascendencia, contó con la participación de múltiples actores y factores. Entre estos, la masonería jugó un papel significativo que muchas veces pasa desapercibido en los relatos tradicionales. La masonería, una sociedad secreta cuyos orígenes se remontan a la Europa medieval, se convirtió en un núcleo de pensamiento liberal y reformista que influyó considerablemente en las luchas independentistas de diversas regiones, incluido México. Para entender la influencia de la masonería en la independencia de México, es necesario remontarnos a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Durante este periodo, la Ilustración difundía ideas progresistas por toda Europa, promoviendo la razón, la ciencia y los derechos individuales. Los ideales ilustrados encontraron un cauce importante en las logias masónicas, que se expandieron a lo largo y ancho del continente. En las colonias americanas, y específicamente en Nueva España, estas ideas encontraron un terreno fértil entre la élite criolla y algunos sectores de la educación y el gobierno. Las logias masónicas en Nueva España no solo compartían la filosofía de la Ilustración, sino que también promovían un pensamiento liberal que cuestionaba la autoridad colonial y abogaba por derechos y libertades más amplios. La masonería proporcionó un espacio para la discusión y el intercambio de ideas revolucionarias. En un contexto donde la censura y la represión eran frecuentes, estas logias actuaron como refugios seguros donde las aspiraciones independentistas podían germinar y desarrollarse. Muchos de los líderes del movimiento independentista mexicano, como Miguel Hidalgo y José María Morelos, estuvieron en contacto con ideas masónicas. Aunque no se ha comprobado documentalmente su membresía activa en las logias, hay evidencias y testimonios que sugieren la influencia de esos ideales en su pensamiento. Hidalgo, conocido como el padre de la patria, estudió en el Colegio de San Nicolás en Valladolid, una institución que promovía la enseñanza avanzada y el pensamiento crítico, principios en consonancia con los valores masónicos. Asimismo, los insurgentes utilizaban símbolos y elementos propios de la masonería, como el uso de contraseñas y signos secretos, para organizarse y comunicarse sin ser detectados por las autoridades coloniales. Este modus operandi facilitaba la coordinación de un movimiento que, en muchos casos, debía operar clandestinamente para evitar la persecución. La influencia masónica también se reflejaba en los objetivos y programas de los líderes insurgentes, que abogaban por la igualdad, la libertad y la fraternidad, conceptos medulares en la filosofía masónica. Otra figura clave de la independencia mexicana, Vicente Guerrero, fue un destacado seguidor de los principios liberales y masónicos. Guerrero no solo fue un líder militar exitoso, sino también un ferviente defensor de los derechos humanos y la justicia social. Siguió luchando por la independencia a pesar de las adversidades, y su compromiso con los ideales de libertad e igualdad le ganó el apoyo de diversos sectores, incluida la incipiente masa políticamente consciente derivada de los principios promovidos por la masonería. La participación directa de masones en la política y en las acciones militares independentistas es también digna de mención. Francisco Javier Mina, un liberal español y masón, llegó a México en 1817 para apoyar la causa insurgente. Mina fue acogido por las fuerzas independentistas y su participación trajo no solo refuerzos sino también un impulso renovador, demostrando la conexidad de las luchas liberales y las redes masónicas a nivel transatlántico. Cabe destacar que después del consumado logro de la independencia en 1821, la influencia masónica no se diluyó. De hecho, varios de los primeros presidentes de México, incluyendo a Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, eran francmasones. Las logias masónicas continuaron siendo foros donde se discutían y promovían reformas políticas y sociales, y su influencia fue palpable en la redacción de la primera Constitución mexicana de 1824, que reflejaba muchos de los principios liberales defendidos por la masonería.
Sin embargo, la influencia masónica no estuvo exenta de tensiones y conflictos. Las diferentes corrientes dentro de la masonería, particularmente las logias del rito escocés y del rito de York, representaban distintos enfoques políticos. Mientras que el rito escocés tendía a ser más conservador y centralista, el rito de York se inclinaba por un federalismo más liberal. Estas divergencias reflejaban las tensiones políticas más amplias en la naciente república y, en algunos casos, derivaron en conflictos directos que influyeron en la inestabilidad política de los primeros años de independencia. A pesar de estas diferencias, la masonería en conjunto jugó un papel crucial en el establecimiento del Estado mexicano moderno. Sus principios de igualdad, libertad y fraternidad ayudaron a fundamentar las bases del nuevo orden político y social. Incluso en épocas posteriores, los ideales masónicos continuaron influyendo en las reformas liberales del siglo XIX, como las llevadas a cabo por Benito Juárez, otro prominente masón, durante la Reforma. En suma, la masonería tuvo una influencia marcadamente significativa en la independencia de México. Proveyó de un espacio para la discusión y el germen de ideas liberales y revolucionarias, e impulsó a varios de los líderes insurgentes y forjadores del país. Su impacto se extendió más allá del logro de la independencia, dejando una huella indeleble en la configuración política y social del México moderno. Entender esta influencia permite apreciar de manera más completa y compleja el proceso de independencia y la construcción de la nación mexicana. El papel de la religión en la Guerra de Independencia de México. La Guerra de Independencia de México, que se extendió de 1810 a 1821, representó una de las transformaciones más significativas en la historia del país. No obstante, este movimiento de liberación no puede ser comprendido plenamente sin examinar el complejo y crucial papel que desempeñó la religión. La religión no solo influyó en la motivación de los insurgentes y realistas, sino que también actuó como un catalizador que movilizó a la población y moldeó el discurso político y social del período. El México colonial, regido por el Imperio Español, era profundamente católico. La Iglesia Católica no solo era el pilar espiritual de la sociedad, sino también una fuerza económica y política dominante. Los sacerdotes y los obispos no solo dirigían las actividades religiosas, sino que también fungían como intermediarios entre la corona española y el pueblo. Este control eclesiástico se extendía a la educación, la censura de ideas y la preservación del orden social, lo que hacía prácticamente imposible disociar la vida cotidiana de la religión. En este contexto, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla jugó un papel emblemático en la rebelión contra el dominio español. El Grito de Dolores, proclamado el 16 de septiembre de 1810, no solo convocó a una lucha por la independencia, sino que también utilizó un lenguaje religioso para inspirar a las masas. Hidalgo, consciente del poder de la religión sobre el pueblo, enarboló el estandarte de la Virgen de Guadalupe, símbolo de la identidad criolla y mestiza, lo que garantizó un respaldo popular masivo. La Virgen de Guadalupe, a diferencia de otros símbolos religiosos europeos, era vista como una madre protectora de los oprimidos, consolidando así la causa insurgente. Sin embargo, la participación de la Iglesia en la Guerra de Independencia fue ambivalente. Si bien algunos clérigos y frailes apoyaron la insurgencia, la mayoría del alto clero y la jerarquía eclesiástica permanecieron leales a la corona. La Iglesia, beneficiaria de tierras y privilegios bajo el régimen colonial, tenía mucho que perder con la independencia. La lealtad a la corona resultaba, entonces, una defensa de su posición y su influencia. Esta división en el clero añade una capa de complejidad a la narrativa de la Guerra de Independencia, subrayando la diversidad de opiniones y motivaciones dentro de la misma estructura religiosa. La figura de Hidalgo es solo la punta del iceberg en cuanto al protagonismo clerical en la insurgencia. Otros sacerdotes, como José María Morelos y Pavón, continuaron la lucha después de la captura y ejecución de Hidalgo. Morelos, quien también utilizaba un discurso religioso para unir a los suyos, redactó documentos cruciales como Los sentimientos de la nación, donde además de los deseos políticos y sociales, colocaba una fuerte raíz religiosa a sus propuestas. En este sentido, la religión no solo actuaba como una fuerza motivadora, sino que también proporcionaba un marco ético que legitimaba la insurgencia. El uso de la religión por parte de los insurgentes tenía también un componente estratégico. Las misas, procesiones y sermones eran espacios donde se difundían consignas independentistas y se organizaban actos de resistencia. Las iglesias, por su parte,
servían como centros de reunión y de planeación. Esta instrumentalización de la Iglesia fue fundamental, dado que era uno de los pocos lugares donde se podía congregar a grandes números de individuos sin levantar sospechas inmediatas por parte de las autoridades coloniales. El enfrentamiento entre insurgentes y realistas también tuvo una dimensión religiosa palpable. Los realistas, apoyados por la jerarquía eclesiástica, presentaban la lucha insurgente como una revuelta herética contra el orden divino. La excomunión de Hidalgo y otros líderes insurgentes fue una herramienta para deslegitimar la rebelión desde un punto de vista religioso. De este modo, la religión se convertía en un campo de batalla ideológico donde se disputaban no solo territorios y gobiernos, sino también las almas de los mexicanos. La finalización de la Guerra de Independencia en 1821 tampoco significó el término del papel preponderante de la religión. La relación entre la nueva nación y la Iglesia Católica continuaría siendo una cuestión central en las décadas posteriores. La independencia trajo consigo debates sobre la desamortización de los bienes de la Iglesia, en lugar de la educación controlada por la Iglesia y la influencia eclesiástica en asuntos civiles. Esta pugna alcanzaría su punto álgido en las leyes de reforma de 1857 y la posterior Guerra de Reforma. Es importante subrayar que el papel de la religión no se limitó únicamente a la dirigencia clerical. La fe católica era parte central de la identidad y la vida cotidiana de la mayoría de los mexicanos, tanto indígenas como mestizos y criollos. La instrumentalización de símbolos y narrativas religiosas servía, entonces, como un fuerte argumento emotivo que podía trascender diferencias de clase y etnia, uniendo a diversos sectores sociales bajo una causa común. El proceso de independencia de México y la participación en él de oficios religiosos, clérigos y laicos creó una intersección entre lo político y lo religioso que moldeó la fundación y arraigo de la identidad nacional. La nueva nación mexicana heredó no solo un libreto de libertad, sino también una amalgama de fe y política, elementos que seguirían entrelazados y en conflicto en la evolución de México. En resumen, la religión durante la Guerra de Independencia de México fue tanto un elemento de cohesión como de discordia. Fue un factor movilizador para los insurgentes y un pilar de resistencia para los realistas. La interacción entre la fe católica y el deseo de liberación no solo ayudó a dar forma a la guerra misma, sino que también dejó una marca indeleble en la identidad y la estructura social de la nación que surgió de ella. La historia no puede ser comprendida sin este tipo de análisis profundo, que demuestra la relevancia continua de la religión en los más cruciales eventos del pasado y del presente de México.